Estamos de regreso en el programa de regreso, estamos empezando el programa y esta vez quiero tocar uno de los temas más importantes que tenemos, es el de la atención de la salud. Pero ya no estoy hablando de la atención de la salud, de que voy a hacer colas para conseguir una cita. Estoy hablando de problemas en la atención de emergencias en el hospital más importante del Ministerio de Salud que hay en Arequipa, y algunos dicen que el más importante en el sur del país, cosa que yo dudo. La crisis en la salud es atroz. Resulta que ahora en el hospital Honorio Delgado han entrado pacientes que tenían que ser operados de emergencia y no lo han podido hacer y los han tenido que trasladar al hospital Goyeneche, a una clínica privada, porque el único equipo de esterilización que tenía el hospital se malogró, o que tiene el hospital se malogró. Entonces ya no se puede hacer nada. Una de las instituciones que puso especial empeño en ver cómo estaba nuestro sistema de salud ha sido la Defensoría del Pueblo. Ángel Manrique, defensor del pueblo en Arequipa, va a estar con nosotros para hablar de esos temas, y más adelante voy a estar con un especialista del Senami para hablar del tema del clima, pues parece muy cambiante. Estamos ahora disfrutando de una temperatura agradable, pero se supone que en 2 días las temperaturas van a bajar sustantivamente. ¿Qué está pasando con el clima? También lo vamos a entender. Soy Enrique Zaval, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión, porque empezamos ya las entrevistas. Ángel, bienvenido. Quique, muy buenas noches. Hice una exposición, pero ya sabíamos que el sistema de salud andaba mal, que el Hospital Honorio Delgado estaba en una situación muy mala, pero ahora el asunto parece calamitoso. Si es que el único equipo de esterilización del hospital más importante del Ministerio de Salud se malogra y tienen que llevar a las personas que tenían que operarse a clínicas particulares o a otros hospitales, ya la cosa está grave. Pues, ¿no? El tema de salud está en una situación crítica a nivel nacional, Quique. No solamente por la debilidad en cuanto a la infraestructura, equipamiento, personal, sino del propio sistema de gestión a nivel nacional, en donde la articulación entre gobiernos regionales, Ministerio de Salud, así como de la participación de los gobiernos locales, lamentablemente no está funcionando. Y eso nos lleva a una reflexión nacional, ¿no? Cuánto efectivamente de los presupuestos, las prioridades por parte del gobierno nacional están priorizando lo que para nosotros es fundamental, el derecho a la salud. Y de nuevo viene la reflexión sobre si es conveniente efectivamente destinar tantos recursos para un campeonato deportivo, para un campeonato de Dakar, para diferentes actividades. Estás hablando de los Panamericanos, por ejemplo. Básicamente el gobierno nacional decidió en su momento priorizar ello en desmedro de otros. Entonces, o 7.000 millones de dólares para el tramo 2 del Metro de Lima, ¿no? Así es, múltiples decisiones por parte del gobierno nacional que requieren de reflexionarse para priorizar, ¿no? Pero eso implica también hacer análisis a nivel regional. A comienzos de este año, nosotros viendo la situación crítica, tuvimos la visita directamente del defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, en el hospital. Visitamos todo el centro quirúrgico que había sido en ese momento recientemente declarado en emergencia por parte del Consejo Regional y solicitamos la actuación inmediata por parte del Ejecutivo del Gobierno Regional y que nosotros íbamos a acompañar el proceso. ¿La fecha te acuerdas? Eso ha sido fines de febrero del presente año, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio. Así es. Y estamos hablando del único centro quirúrgico, ¿no es cierto? De acuerdo. O sea, una sala de operaciones. Y en 4 meses, no ha mejorado. Así es. Ha empeorado, o sea. Y te comento además, ¿qué es eso? ¿qué es lo que se pudo avanzar? Y eso es parte del monitoreo que también hemos hecho desde la Defensoría del Pueblo para con los responsables del hospital y de la propia gerencia de salud. En su momento el Consejo Regional declaró la emergencia, iniciaron los estudios por parte del hospital para identificar exactamente las necesidades. Se envió el requerimiento al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud con el ministro Salinas en su momento aún, designó un grupo de especialistas para venir a Arequipa para identificar las necesidades. Eso nosotros lo constatamos, se verificó. Luego, por estas crisis de gobernabilidad que se dan en el
gobierno nacional hubieron los cambios de ministro. La nueva ministra mandó todo a foja cero, Quique, por más que desde el cuerpo técnico del hospital había avanzado en la identificación de necesidades, el costeo, la identificación del material. Y eso regresó a foja cero. Estamos hablando que porque no estoy exagerando, ese es el principal hospital del Ministerio de Salud, ¿no de es acuerdo, cierto? imagínate, O sea, del sur del país, correcto. ¿no? Según como lo tienen mapeado. Es un caso de emergencia total, donde dependen vidas humanas, ¿no es cierto? De acuerdo. Y vienen y lo mandan a foja cero. O sea, Así es. Yo sé que tú no lo puedes decir en el tono que lo voy a decir yo, porque tú eres el representante del defensor del pueblo. Yo no, pero eso es o sea, quien hizo eso es un idiota, ¿no? O sea, es no pensar precisamente en las personas. O sea, es una locura. A ver, y no era un cambio, y entre comillas, no era un cambio de gobierno. Así es, lo que nosotros advertimos por parte de la Defensoría son los diferentes problemas a nivel de gestión y a nivel obviamente institucional y presupuestal que pudiera existir, y eso existe en todos los sectores. El detalle es de que lamentablemente, Quique, aún no estamos midiendo las consecuencias de los cambios de autoridades permanentemente, los cambios de ministro, que definitivamente interfieren en las gestiones realizadas ya desde todas las regiones, porque lo que puede estar padeciendo el sur también lo padece el norte, en el caso del proceso de reconstrucción, por ejemplo, que se está implementando. Pues bien, ahí hay una debilidad que tiene que verse superada. Ahora, el siguiente nivel de análisis es ver cuánto desde los gobiernos regionales, en el caso de Arequipa, también se está priorizando el sector salud. Y la explicación que nos dieron en su momento fue de que efectivamente se había priorizado un conjunto de hospitales, principalmente en provincias, para amortiguar las visitas o las itinerancias que hay de derivaciones de un paciente de provincia a Arequipa para que sea atendido. Y entiendo que ese proceso está en implementación, principalmente en las provincias de La Unión, Camaná, Condesuyos, donde son un poquito los lugares más alejados. ¿Crees o los verifican? A ver, en el caso de La Unión y Camaná, yo he estado directamente allí, está en proceso de implementación, es más, está en una última fase ya de terminación de la infraestructura. El problema en este tipo de obras públicas es de que el gran problema en este momento es el equipamiento y los recursos tanto a nivel de personal. En el caso de Camaná, donde yo estaba directamente, se advertía de que efectivamente no había un cambio de nivel en cuanto al hospital, que tendría que subir de categoría, por lo menos fue la demanda de la población, que te permite atender un conjunto de especialidades adicionales a las regulares, y que eso lo que estaría haciendo es solamente poniendo en valor una nueva infraestructura, más no brindar mayores servicios, ¿no? Entonces, ahí hay un problema serio. Por eso, el segundo nivel de reflexión es ver cuánto efectivamente se ha priorizado el sector salud desde el gobierno regional. Ahora bien, el otro nivel es ya básicamente sobre la gestión de las direcciones, las gerencias de salud y las direcciones de las redes y las microredes, ¿no? Porque en la semana pasada que hubo el problema, también se nos informó de que iban a retirar equipos de un centro para pasarlo a otro. Y tú dijiste, están desvistiendo un santo para vestir otro. Así es, no corresponde efectivamente porque es nuestra lectura permanente en donde usted no puede dejar de desatender a unos ciudadanos para atender a otros, ¿no? Tú no puedes hacer eso, ¿no? Porque todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos para que sean atendidos en todos los centros hospitalarios, ¿no? Luego ya nos mandaba una información del gobierno regional indicando de que sí ha habido algunos problemas en cuanto a que ciertos equipos fueron destinados a ciertos centros que no estaban siendo utilizados. Pero ahí nuestra siguiente reflexión fue, señores, lo que ustedes tienen que hacer es una debida planificación y asignación de recursos. Tú no puedes asignar un equipamiento a un centro que no va a ser utilizado. Todo se está haciendo mal. O sea, lo que estoy describiendo es efectivamente la complejidad del problema y las responsabilidades en los diferentes niveles, ¿no? Desde lo nacional hasta el director del centro de salud. Y estamos repitiendo los mismos errores. Acuérdate que años atrás décadas atrás, se daban salas de cómputo a colegios que no tenían electricidad, ¿no? Así es, Entonces, lamentablemente el proceso tanto de planificación como de asignación de recursos, equipamientos y proyectos, lamentablemente tienen bastantes debilidades técnicas que en algunos casos, Quique, es más, se despilfarran recursos públicos cuando las necesidades son enormes, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy
con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique. Estamos hablando del tema de salud, vamos a hablar también del tema de política. Cuando regresemos voy a seguir hablando del tema de salud sobre este proyecto del Hospital Goyeneche. Ayer lo tocamos con el decano de Arquitectura de la Universidad de San Agustín. Tras la pausa vamos a seguir. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook y nuestro canal de YouTube en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Ángel Manrique. Ángel Manrique es representante del Defensor del Pueblo. ¿Los pacientes del Hospital Honorio Delgado están en riesgo? Sí. Además, también es importante reconocer que hay un enorme esfuerzo por parte del personal que trabaja en el centro, en donde hace un esfuerzo mayor porque pese a las débiles condiciones igual sigue prestando un servicio. Pero lamentablemente, y mucho más en esta época, Quique, cuando ya se empiezan a hablar de candidaturas, de propuestas de planes de gobierno, creo que tenemos que ser mucho más responsables con las próximas autoridades que se eligen, así como también con los candidatos que pretenden ser autoridades que conozcan muy bien la problemática y traten de tener una solución integral a esa problemática. Yo te preguntaba, o sea, si los pacientes están en riesgo, hay que hacer algo inmediatamente, son vidas humanas, ¿no? O sea, una persona puede entrar allí, no sé, por un cuadro de gripe muy agudo y salir muerto, pues, ¿no es cierto? Por que no hay las condiciones sanitarias, porque los equipos de esterilización no funcionan. El grupo de cirujanos ha salido ya para eso, no operamos, y han salido y han mostrado tijeras de corte compradas en una ferretería para hacer cirugía en el cráneo. O sea, no estoy hablando de que eso no sirva para cortar bien o mal, no es el adecuado, no tiene el material adecuado para que algo entre adecuadamente, ¿no? en el cerebro humano o en alguna parte del organismo. Tocas decir otra cosa. Están trabajando haciendo grandes esfuerzos los trabajadores. ¿Los trabajadores también corren peligro? Sí, porque obviamente el prestar un servicio de salud sin las condiciones mínimas también exponen no solamente su salud, sino también su vida, ¿no? Lo cierto es que también ante este tipo de problemas, Quique, tenemos que ser muy objetivos y muy realistas, ¿no? Este tipo de procesos no cambian de un día para el otro. Lo que sí se advierte es que si tú no tienes una debida planificación y una debida asignación de recursos para formular tus proyectos y ejecutarlos, lamentablemente los problemas nunca van a ser superados. Y eso comprende efectivamente responsabilidades del gobierno regional como también del gobierno nacional. No hay planificación, no hay o sea, no se sabe qué hacer. Eso es evidente. Bueno, por lo menos es nuestra primera lectura, porque no puede ser que tengamos siempre atenciones muy parciales en cuanto a diferentes unidades y no una visión integral del problema y una solución integral. Nos llama mucho más la atención además, Quique, porque en los últimos días también se estaría tratando de declarar al Hospital Goyeneche en una situación de emergencia, siguiendo la misma ruta de lo que se siguió con el Honorio Delgado. Y que no sirve para nada. Y la pregunta es efectivamente cuán pertinente o suficiente puede ser esa misma ruta. Allí hay una respuesta inmediata que debe de brindar tanto el gerente de salud como la propia gobernadora regional de Arequipa, ¿no? Para ver cuál es la ruta que la gestión está definiendo para atender ese problema. Porque está claro que la declaratoria de emergencia a través de un consejo regional en este momento no es la mejor ruta ni sería lo recomendable para el caso Goyeneche. Yamil Osorio, su gobierno regional, decidió tener como emblemático el proyecto del Hospital Goyeneche. Presentaron unas maquetas, en el momento de presentación de las maquetas la gente aplaudió y toda la cosa. Hace poco han dicho que su obra emblemática no la podían hacer, que se le iban a proponer al gobierno nacional para que la tomen como una obra emblemática por el bicentenario y que ellos la asuman. Pero que ellos estaban haciendo todos los expedientes.
lo que más me mortificó a mí es que digan, nosotros no lo vamos a poder hacer porque el proyecto cuesta 500 millones y solo tenemos 11 millones. O sea, nadie planifica una cosa así sin tener el dinero. Pero hace poco, ayer exactamente, bueno, vamos un poquito antes. Hace una semana, o un poquito más, han salido los colegios profesionales y le han dicho un ratito, ese proyecto no puede ir. Está mal hecho, la zona no es adecuada, los accesos no funcionan, la zona está altamente contaminada, no es adecuado. El Ministerio de Cultura ha dicho que ese proyecto arquitectónico no funciona en una zona que es patrimonio cultural de la humanidad y que distorsiona todo el asunto. Entonces le han enmendado la plana ahí. Y ayer el decano de arquitectura de la UNSA ha dicho que ha hablado con un especialista que llegaba aquí, le han presentado el expediente técnico y ha dicho que no se están usando ni los materiales adecuados, ni es el diseño adecuado para algún hospital, para su funcionamiento adecuado. O sea, quien lo ha hecho no es un especialista en hospitales. ¿Podemos permitir que la gobernadora salga y diga, no, nosotros lo vamos a hacer de todas maneras porque hemos invertido 5 millones ahí? O sea, lo mismo que pasó con el OVNI verde que tenemos en Mario Vargas Llosa. Quique, pese a que ya vamos a cumplir prácticamente más de 15 años dentro del proceso de descentralización, en donde ya se habían otorgado competencias y funciones para tanto las municipalidades provinciales, distritales como el gobierno regional para fortalecer unidades de formulación de proyectos, y que ya vamos más de una década en formular proyectos, aún seguimos teniendo debilidades y problemas muy serios en cuanto justamente a la elaboración de proyectos. O sea, no se saben hacer. No se tiene el personal capacitado. Y los hacen. Para elaborar el proyecto. No se hacen los estudios pertinentes para elaborar proyectos de gran envergadura. Y cuando se ejecutan mal. Entonces hay una constante de un problema tanto de formulación como de ejecución de proyectos. Tan igual como has descrito el caso del Hospital Goyeneche, tan igual nos encontramos con problemas en intercambios viales a cargo de la provincial, tan igual nos encontramos y empezamos a descubrir problemas de estudios en cuanto a la ejecución de la obra de la variante Uchumayo. Entonces, hay una debilidad estructural por parte de nuestro gobierno regional y de los municipios provinciales, en donde la formulación de proyectos termina siendo una estafa a los ciudadanos porque no se elaboran conforme a los criterios técnicos ni con los respaldos institucionales correspondientes. Ni con los especialistas que requieren. No tienes que ser solamente arquitecto para diseñar un hospital, tienes que ser un arquitecto que conoce cómo se diseña un hospital. Que el Colegio de Arquitectos solicitó los estudios a la Municipalidad Provincial de Arequipa respecto del último intercambio vial que queda en la avenida Dolores con los Incas, y el expediente técnico se entregó sin firma de profesional colegiado. O sea, hay un problema serio en todas las entidades públicas que elaboran grandes proyectos. Estamos hablando de la Municipalidad Provincial de Arequipa y del Gobierno Regional. Mauricio Guaco ayer estaba diciendo efectivamente eso. No se conocen los nombres o hacen firmar a recién egresados de facultades de arquitectura. Eso sí, obviamente colinda con responsabilidades tanto administrativas como penales, Quique, y entiendo de que la Contraloría General de la República ya ha tomado cartas sobre el asunto. ¿Qué podemos hacer? Porque, bueno, según lo que ha dicho la gobernadora, ya han invertido 5 millones en hacer el expediente del hospital Goyeneche. Y según lo que dicen los técnicos, no sirve. Entonces son 5 millones que acabamos de tirar al agua. Con 5 millones, dime, ¿cuánto o qué hubiéramos podido hacer con el centro quirúrgico que no funciona ahorita en el Hospital Honorio Delgado? Se hubiera solucionado por lo menos un 70%. ¿No? De acuerdo. Pero ahí los tiraron a la basura. Entonces, el asunto es que a nosotros nos han tomado pues como, no sé, personas a las que les puedes meter el dedo constantemente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que han declarado en emergencia? ¿Cuántas veces han dicho que se han tomado acciones? ¿Cuántas veces han dicho que las cosas se están superando? Y no pasa nada, cada vez está peor. No termino de entender. ¿Tú tienes una idea de qué podemos hacer con los responsables de esto? A ver, ahí hay dos niveles de intervención, Quique, y el tema es muy concreto. En la medida en donde no se ha cumplido con los pasos seguidos por
establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para elaborar un proyecto de inversión pública, hay responsabilidad administrativa y penal de ser el caso. Ahora bien, ¿Del funcionario? Del funcionario, del responsable profesional que firman los proyectos, inclusive del jefe de área en su momento, ¿no? Así como de los responsables políticos, también hay responsabilidad. Ahora, el detalle es ver también cuál es la mejor estrategia que debiéramos seguir para que a partir de ahora, con las nuevas autoridades que se vislumbra para el siguiente periodo, se evite este problema. Es común escuchar, Quique, que se inicia un proyecto de infraestructura dentro del centro de la ciudad y que el Ministerio de Cultura no da una aprobación sobre el tema. Es común escuchar de que se inicia un proyecto de infraestructura y no se hicieron los debidos estudios de suelos porque efectivamente no se hicieron las debidas diligencias en su oportunidad. O sea, nos estamos acostumbrando a eso, nos estamos acostumbrando a despilfarrar los recursos públicos, ejecutar obras de mala calidad y afectar el derecho de los ciudadanos, porque con el intercambio de la Avenida Los Incas con Dolores, puede verse afectado la integridad y la vida de todos nosotros, Quique, claro, porque sencillamente por transitar en esa vía. A matar. Eso es lo que han dicho. Así es, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante, y es nuestra recomendación como Defensoría, de que en Arequipa tengamos una nueva estrategia de formulación de grandes proyectos que nos permitan efectivamente, con el aporte de todos, porque hay también profesionales destacados en Arequipa, conjuntamente con la academia y los colegios profesionales, lograr una especie de un staff multisectorial de múltiples profesionales que nos permitan garantizar la calidad de las obras de mayor envergadura, Quique, mucho más pensando en el Bicentenario. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos pretendo hablar ya un poco de política, de elecciones y de lo que se viene, incluido algo que curiosamente podría traer dificultades. Se ha promulgado y publicado la ley que prohíbe la inversión de publicidad de todas las instituciones estatales, incluso las de derecho privado. Tras la pausa hablamos de eso. Estamos de regreso en el programa. Sigo con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique. Ángel, ha habido una ley que ha salido publicada ya, por lo tanto está vigente. El Estado no puede contratar publicidad en ningún medio, ¿no es cierto? Hay mucha gente que aplaude y dice, genial, todo esto. Pero en la mañana puede, por ejemplo, comprobar que ni SEDAPAR, ni SEAL, por ejemplo, pueden avisar sus cortes. O sea, si tú quieres enterarte de un corte, lo vas a tener que hacer a través de su Facebook, pues, ¿no? Entonces, solo el que tiene Facebook va a poder acceder, por ejemplo. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que podemos hacer los ciudadanos? Porque la ley es específica, bajo responsabilidad, y establece que si alguien publica, por ejemplo, que va a haber corte de electricidad mañana o corte de agua en 2 días, es malversación de fondos y eso es un delito que se pena con cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, en primer lugar, Quique, creo que es importante reflexionar sobre la responsabilidad que se tiene ante la expedición de leyes por parte del Congreso. Estas leyes tienen por sobre todo que tener un enfoque de derechos. Se tiene que garantizar el derecho de todos. Y a veces estamos dándonos cuenta de que no todos tienen esa misma lectura. El tema de la publicidad no solamente se limita a un espacio comercial, económico, de una empresa privada con el Estado. La lectura que tenemos desde la Defensoría del Pueblo es de que está vinculado a un derecho a tener información como ciudadanos, a que el Estado tiene el deber de informarme, ya sea desde una rendición de cuenta hasta un procedimiento que tengo que cumplir, tiene la responsabilidad de informarme todo lo que compete a mis derechos y obligaciones. Esa es responsabilidad del Estado. Y por lo tanto el Estado tiene que ver no solamente una estrategia, que puede ser redes sociales, puede ser publicidad comercial, radial, televisiva, lo que se tiene que tener un conjunto de estrategias para garantizar su deber de información. Esa es la lectura que tenemos de la Defensoría.
Si es que esta ley efectivamente está limitando el deber de información del Estado, está afectando también el derecho como ciudadanos a tener la debida información en todo momento. Entiendo de que el presidente de la República ya se ha pronunciado sobre el tema, va a iniciar una acción de inconstitucionalidad y esperemos de que el Tribunal Constitucional tenga una lectura bajo un enfoque de derechos, si es que efectivamente esta ley estaría afectando el derecho que tenemos como ciudadanos a tener la información debida, a estar informados, pero principalmente a que el Estado cumpla con su deber de información. Esperemos que lo toque además en un tiempo adecuado, ¿no? Bueno, el proceso de inconstitucionalidad es algo corto, relativamente, estamos hablando de un promedio de 6 meses, pero entiendo de que debiera, sí se tiene que interponer la acción y tendríamos algún pronunciamiento sobre el fondo. Hablemos del tema de elecciones. Tú estabas diciendo de que hay que ahora tener especial cuidado con los candidatos, porque los candidatos ahora vienen con sus propuestas y cosas, y muchas de ellas son propuestas de inspiración. Vamos a construir el tercer piso de los portales de la Plaza de Armas porque a mí se me ocurre y porque eso va a permitir ver el Misti detrás de la catedral, pues, o el Chachani detrás de la catedral, ¿no? O tipos que quieren hacer túneles desde la Avenida Ejército hasta el aeropuerto, pues, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, se puede gobernar o se puede tener candidatos que anuncian obras por inspiración y no por planificación ni por un concepto de desarrollo de la ciudad. A ver, en estos procesos electorales, Quique, nuestra máxima fundamental que debemos de tener en cuenta todos los ciudadanos es que vamos a tener una autoridad que cumpla con la legalidad, que sea eficiente, que cumpla con un proceso de planificación, que sea realista con las propuestas que presente, en la medida que los ciudadanos se lo permitan. Ahora, el asunto es que, bueno, siendo tú el representante del defensor del pueblo y siendo yo un periodista de varios años, creo que ninguno de los dos tiene claro cuál es la planificación de la ciudad. O sea, a ver, no hay un Frankenstein sí, con que han hecho unos españoles y que tiene demasiados cuestionamientos, y el otro que las vocaciones de la ciudad se han ido cambiando. A ver, es cierto la gran improvisación que adviertes en los últimos años, principalmente por las autoridades, pero mi reflexión iba en la medida de que esto no es solo un tema de autoridades, esto es un tema de ciudadanía, Quique. Y nuestra responsabilidad como ciudadanos se da desde el momento en donde yo escucho la propuesta de un candidato y realmente tengo que ser muy crítico a ver si es que efectivamente está vendiendo humos o si es que conoce en parte la problemática y pretende dar una respuesta viable y real a esa problemática. Entonces, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de emplazar, cuestionar, criticar y a la vez exigir que los candidatos que ahora pretenden ser autoridades cumplan con presentar planes de gobierno viables, reales y que se ejecuten dentro de lo que ellos se comprometan. Porque en la medida que nuestra ciudadanía se vea comprada por algún regalo, por alguna camiseta, por alguna prebenda que nos pueda dar. Y lo están haciendo aprovechando que no hay inscripción, justamente, no hay sanción. Justamente nuestra reflexión como Defensoría va a ese ciudadano. Decirle, mira, tú y yo somos responsables de esta ciudad. Y en este momento en el proceso electoral tenemos que ser responsables de a quién apoyamos, por quién vamos a elegir y qué cumplimiento qué exigencia de rendición de cuentas vamos a tener permanentemente. Entonces, ahí hay una primera reflexión que esperemos que los ciudadanos también cumplamos con ese deber que tenemos. Ahora, sobre las propuestas de los candidatos. Lo que nosotros advertimos, entiendo que el día de hoy se está cerrando justamente el proceso de inscripción y eso implica la presentación desde los planes de gobierno. Vamos a revisar esa información por parte de la Defensoría del Pueblo, pero lo que sí advertimos, Quique, por lo menos desde las versiones que hemos escuchado a través de los medios hasta el momento, es que hay varios desconocimientos por parte de los candidatos. No se tiene quizás claro aún la problemática de salud de la que hemos podido estar conversando, la problemática de educación, la problemática del transporte, ¿no?
que son temas estructurales, problemas estructurales de la ciudad. Y judicializados en muchos casos. Y además judicializados, ¿no? El hecho de que efectivamente ya se tenga un pronunciamiento judicial sobre el tema de transporte, para tomar un caso como lo tienes sobre el caso de Promovi, como lo tienes sobre otros casos en donde hay supuestos indicios de corrupción y el Poder Judicial ha tenido que intervenir, desde el momento que ya interviene el Poder Judicial, es que efectivamente las cosas no se han hecho bien. Y ahí es donde se requiere necesariamente de que los candidatos que ahora pretenden en su legítimo derecho a ser autoridad, también tengan la responsabilidad de conocer la problemática de los diferentes sectores y la responsabilidad de presentar propuestas viables ante esa problemática. Correcto. Me gustaría tocar un tema más, si te queda todavía tiempo, para que se llama completar el tema de la política y lo que está ocurriendo en el proceso electoral. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Ángel Manrique, él es representante del Defensor del Pueblo en Arequipa. La ciudad y la región no solamente se tienen que pensar en torno a obras, sino también en cuanto a ideas que nos ayuden a concretar el desarrollo que esperamos. Uno de los puntos más importantes es el tema de la descentralización. Pero parece que el tema ha sido obviado olímpicamente. No encuentro un discurso coherente, una política para entrar en conversaciones con el gobierno sobre concretar realmente una descentralización que se inició y que tiene no progresos, sino detenciones y hasta retrocesos. ¿Cómo ves el tema de descentralización y la proyección política de nuestros gobernantes municipales y regionales más allá de obras de fierro y cemento? En la historia republicana del país, Quique, el péndulo justamente ha transitado desde procesos centralizados a procesos descentralizados. El último gran proceso de descentralización es el que estamos viviendo actualmente y que podemos estar en una etapa de agonía iniciada en el año 2002. Eso implicó justamente crear nuevos gobiernos regionales que fueron desactivados en la década del 90 y que los gobiernos regionales pensasen en el desarrollo regional. ¿Cuánto de desarrollo? No en obras de infraestructura únicamente, sino en desarrollo humano, que es el que nos interesa como Defensoría. El que las personas tengan las mismas oportunidades para su desarrollo personal, sea en la provincia de La Unión, sea en Arequipa. Después de estos 15 años de descentralización tenemos que reflexionar y decir cuánto se ha avanzado. Y sí es lamentable no tener una agenda viva por parte de los líderes regionales en este tema. No hay discurso siquiera. No hay discurso, no hay agenda. Ni discurso. Al parecer, las gestas descentralistas pudieran haberse opacado. No tienes alguna persona que esté liderando ese proceso en ninguna región. Ahora los tienes de presidente, o sea, tanto Martín Vizcarra como César Villanueva en su momento, que propusieron propuestas de descentralización, ahora están en el gobierno nacional. Debería ser una oportunidad única, porque ambos han sido presidentes regionales. Debiera ser una oportunidad. Los hombres más poderosos del país, ¿no? Entiendo, además es una de las quintas políticas prioritarias que el gobierno nacional ha definido, una descentralización efectiva, la ha denominado así, pero cuando ves los diferentes problemas, el tema de descentralización termina siendo soslayado, ¿no? Tú has estudiado mucho el tema de descentralización. Creo que ha sido inclusive tema de maestría, de estudios de maestría tuyos. La descentralización en nuestro país debería caminar hacia un federalismo. No son los países federales los que han alcanzado mayor desarrollo. No es Argentina, no es Brasil, no son los Estados Unidos, no es México los que tienen mejores proyecciones de crecimiento económico. Mira, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, el gran debate en la conformación de los nuevos estados en América Latina era si es que tú mantenías un sistema unitario federal. Ese fue el gran debate que se llevó a cabo por 2 siglos. Sin embargo, la gran preocupación, sea uno u otro sistema, en este momento es cuánto el Estado se acerca a la ciudadanía,
a las personas y cuánto ese Estado, sea por un sistema unitario o federal, le garantice las mismas oportunidades a los hombres y mujeres. Eso es ya la reflexión del siglo XXI. No nos interesa solamente debatir respecto de los sistemas de gobierno, sino lo que nos interesa ver es cómo el Estado realmente te puede garantizar derechos en cualquier lugar de tu territorio nacional. Y esa discusión también está completamente ajena en el Congreso. Y lamentablemente, efectivamente, ese principio en donde el Estado tiene que acercarse a las personas para garantizar derechos y brindar las mismas oportunidades, no es el tema prioritario en la agenda política de estos últimos años. Te iba a decir yo, ese debate está ajeno en el Congreso y yo quería agregar y en el debate político, pero el debate político se hace pues a través de partidos políticos, ¿no es cierto? Con la colaboración de especialistas que vienen de la academia, de analistas, que básicamente también están en la academia. Pero el asunto es que nosotros no tenemos partidos políticos, por lo tanto no hay debate. Pero esa crisis política aquí que no solamente la adviertes en el Partido Nacional, los propios movimientos regionales, tú dices, ¿cuál es la propuesta de desarrollo que buscan? Y lo que estamos viendo es de que básicamente las campañas electorales en los últimos años han estado vinculados a obras muy puntuales, promesas de titulación de tierras, ¿no? O permisos para taxis. Permisos para taxis, ¿no? Aspectos administrativos sin ninguna visión de desarrollo. Entonces, la crisis nacional que se advierte desde los partidos también los encontramos actualmente en los espacios locales y regionales. Si no tienes movimientos regionales que te den una propuesta de desarrollo, viendo a la persona, no a la obra pública que vas a ejecutar, porque sabemos que ahí vas a tener problemas y luego termina tu periodo y no la vas a ejecutar. El detalle es cuál es la visión de desarrollo humano que tenemos para con la gente de Arequipa. Trataba yo de reflexionar qué está haciendo que la gente vaya y se postule a un puesto de gobierno. Quiero ser gobernador, quiero ser alcalde, quiero ser consejero, quiero ser, no sé, ¿no? Y parece, no encuentro en los candidatos ni una vocación de servicio evidente, debe haberla en algunos casos, pero estoy hablando de la mayoría, y son como 20, ¿no? Para la municipalidad y para el gobierno regional. Y la otra es que la experiencia nos hace ver que las personas que llegan a esos puestos los ven como un tema de desarrollo personal, de proyecto político personal, no de desarrollo de una ciudad, ni desarrollo de una región, y aún menos de lo que tú has dicho, bienestar de una población. ¿Percibes lo mismo? De acuerdo. Lamentablemente estos últimos años de crecimiento económico en donde se pudieron haber avanzado en parte los problemas de la pobreza, que eran nuestros principales problemas hace 15 años, no ha ido acompañado justamente de una visión de desarrollo local, no se ha ido fortaleciendo la ciudadanía en cada uno de nosotros, en donde nuestro interés debe ser el interés público, el bienestar de todos, no solamente mi beneficio personal, ¿no? Y lo que tenemos en este momento en Arequipa es que efectivamente tienes a personas que se pueden comprar el auto de la marca más cara del mundo, que puede transitar por el centro de Arequipa, pero puede ir a 20 kilómetros por hora, porque no tenemos una vía pública que permita hacer un tránsito regular de ese vehículo. O sea, has logrado un beneficio personal, pero lamentablemente muy pocos están pensando en los intereses colectivos. Y eso nos afecta a todos. O hemos llegado a cosas como que estamos muy orgullosos de que muchos peruanos han salido de la pobreza, que nuestra clase media ha crecido, pero nos estamos dando cuenta que con un estornudo esa gente puede regresar a la pobreza. No hemos consolidado por este proceso. Por eso es importante, Quique, la labor de nuestra élite económica y política. Lamentablemente no encontramos, o por lo menos no en estos últimos años hemos visto a una élite política que se pueda estar dentro de los cargos públicos por un lado, pero también dentro de la academia, también dentro de las organizaciones políticas, dentro de las organizaciones sociales. No tenemos, aún no hemos desarrollado, por lo menos en los últimos años en Arequipa, una nueva élite política que nos permita ver y priorizar esos intereses comunes, pero tampoco una élite económica que exija también al grupo político para decir, mira, necesitamos esto, necesitamos este tipo de proyectos, necesitamos este tipo de planificación. Y lamentablemente, ante la ausencia de élite, nuestra ciudad corre un gran peligro, ¿no?
Además, realmente a veces frustrante que no puedas tener una conversación como la que estamos teniendo con nuestras autoridades, porque su nivel de comprensión de la realidad del país, su nivel de comprensión de lo que significa generar un proceso de desarrollo es muy limitado. Sus conocimientos políticos son realmente deficitarios y sus conocimientos sobre filosofía, que son los fundamentos de una política, pues son cero. Cuando la política se reduce a amigos y enemigos, pierde todo sentido. La política es justamente el servicio a todos, pero lamentablemente en los últimos años hemos advertido de que las autoridades están en esta lógica. Si eres mi amigo, bien, y si eres mi enemigo porque haces críticas o porque puedes hacer una labor de supervisión, te niego todo acceso a todo tipo de recursos, ¿no? Entonces, lamentablemente aún vemos una lógica política de sumas cero, en donde a veces ganas o a veces pierdes, y no estamos viendo una visión en donde todos ganamos. Aunque nosotros creemos en los temas institucionales, tenemos que ver que es evidente que las instituciones están hechas de personas y que las personas pueden cambiar las instituciones. Un claro ejemplo eres tú. La Defensoría del Pueblo, hasta hace unos meses, antes de que tú llegaras, había desaparecido del mapa. Era una institución burocrática más que ni siquiera tenía voz. La Defensoría no tiene voto, no tiene capacidad de coerción. Su nivel de contribución a la sociedad lo logra gracias a la persuasión, y solo puedes persuadir comunicando. Esa es la labor fundamental de un ombudsman, ¿no es cierto? En un sistema... Si es evidente esto, lo que significa es que no es las personas son las que están fallando en las instituciones, que los liderazgos han caído y que sin liderazgos las instituciones no pueden caminar. No, totalmente de acuerdo. En un sistema democrático lo que nos interesa justamente es el fortalecimiento de las instituciones a través de las personas, ¿no? Porque obviamente también los cargos van y vienen, pero las instituciones son las que quedan. ¿Cuánto de todas las autoridades están logrando un fortalecimiento institucional? Creo que ahí es parte de las preguntas que tienen que ser contestadas en esta etapa de rendición de cuentas, en donde estas autoridades están terminando su periodo y que tienen que dar cuenta a los ciudadanos de decir cuánto se ha avanzado, no solamente en alguna obra pública que puedan haber desarrollado, sino en el fortalecimiento de su institución. Si no fortalecemos las instituciones, que es lo que mucha gente además, algunos de ellos pretenden, es que vivir en un estado de anarquía, ¿no? En donde efectivamente no hay un principio de autoridad, no hay un respeto al bien común, y eso también les interesa a algunas personas, ¿no? Entonces, creo que... Les interesa la corrupción, ¿no? Así es, por supuesto, ¿no? Es evidente, donde hay anarquía, ¿no? donde no hay controles, así es, donde hay desorden. Muchos efectivamente buscan esos escenarios para beneficiarse directamente, ¿no? Creo que, y es parte ya de nuestra esperanza, ¿no?, que el Bicentenario sea justamente una fecha de quiebre para ir fortaleciendo al sistema democrático y a todas nuestras instituciones, pero en beneficio de las personas, ¿no? Ese es el principio. Ángel, te agradezco muchísimo. Ha sido muy amable por estar con nosotros y a ayudarnos a reflexionar sobre lo que estamos viviendo, tanto en el sector salud como en el tema político. De acuerdo, Kike. Buenas noches. Ángel Manrique, él es representante del Defensor del Pueblo en Arequipa. Nos vamos a una pausa y regresamos con lo último del programa.